Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presentes en las primeras jornadas de soberanía científica y tecnológica. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por brindarnos este espacio de construcción, de intercambio, que va a darse el día de hoy, el día 18 mañana y el 19. También muchas gracias a todos y todas las participantes, a los técnicos y principalmente a cada una de las universidades y organizaciones que nos acompañan hoy. La Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Oeste y el CREAR, Perspectiva Sur y CIMA, Centro de Investigaciones Microeconómicas Alternativas. Mi nombre es Sebastián Violante y como uno de los integrantes e impulsores de esta red, junto a Martín Navarro, Fabián Borea, Jessica Laurent, Quimei Rinaldi y Manuel Golón, me toca abrir las jornadas y presentar a la Red de Economía Sostenible y Gestión para el Desarrollo Local. Para contarles un poquito, esta red se inició en diciembre de 2019 a partir de un evento, trabajando en la coordinación del nodo regional de la videoconferencia internacional de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, organizada por Escolas Ocurrente y que también se pudo llevar a cabo gracias al apoyo incondicional de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, con total disposición del decano Gustavo Naón y la secretaria de Investigaciones Luz Canela Suji. En este último tiempo, desde la red, hemos sumado nuevas redes, investigadores, profesionales y diferentes nodos a lo largo y a lo ancho del país. Para quienes estén sumando por primera vez a estas jornadas, somos una red que se encuentra en expansión, así que quienes tengan intenciones de sumarse y participar, saben que están invitadas e invitados. Vamos a dejar un formulario para que puedan completarlo. No sé si... Bueno, ahí les va a estar apareciendo seguramente un formulario en el chat. Si no, ahora lo dejo yo mismo. Un poco el objetivo de estas jornadas es sensibilizar o sensibilizarnos como comunidad sobre la importancia de promover las capacidades y los conocimientos generados localmente con el objeto de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y más equitativa. Para hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica de las exposiciones que vamos a tener estos 3 días y particularmente en el día de hoy, les pedimos a todos mantener los micrófonos silenciados. Por cuestiones lógicas del uso de Internet, saben que si en algún momento se les va Internet, pueden comprobar primero su conectividad, luego ver si pausando la cámara se soluciona o apagando otros dispositivos que puedan consumir de pronto Wi-Fi o datos, ¿sí? Cada exposición durará aproximadamente 15 minutos. Y ahora sí, dando oficialmente inicio a las jornadas, en el día de hoy que nos toca políticas públicas para el desarrollo, nuestra primera mesa aborda la temática del rol de las universidades, en donde vamos a analizar las acciones que se vienen llevando a cabo, las universidades públicas orientadas al desarrollo de la soberanía científica y tecnológica en el ámbito nacional y local de influencia. Renuevo el agradecimiento y cedo la palabra al docente, investigador y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Magíster Gustavo Naón. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, les quiero dar la bienvenida a decanas y decanos, funcionarias, funcionarios, docentes, investigadores, graduados, graduadas y estudiantes de nuestra universidad y de otras casas de estudio que hoy nos visitan virtualmente, pero nos visitan con motivo de estas primeras jornadas de soberanía científica y tecnológica que nos involucran a varias instituciones, como dijo Sebastián, en la organización y que impulsa la red de investigadores en economía sostenible y gestión para el desarrollo local. Tenemos por delante jornadas de exposición, de discusión, de análisis, de reflexión, de debate y también de aprendizaje
que seguramente van a marcar un punto de partida para contribuir desde lo colectivo y con diferentes perspectivas al tópico que nos convoca. Permítanme agradecer especialmente a los responsables directos de esta actividad, a Martín Navarro, a Manuel Golom, a Quimei Rinaldi, a Fabián Borea, a Sebastián Violante y a Jessica Loren, y también a Paula Meschini, a Miguel Núñez y por supuesto a Juan Latrichano, con quienes hoy compartimos esta mesa de apertura que propone una puesta en común, o que va a intentar una puesta en común sobre el rol de las universidades ante el desafío de desarrollar líneas de investigación, crear tecnología, producir conocimiento e innovaciones que tengan el propósito último de generar bienestar y de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Como punto de partida me gustaría compartir, podemos llamar un axioma, que reza que para tener soberanía y ser un país desarrollado es indispensable invertir en ciencia. No existen fórmulas mágicas, o al menos no las conocemos, no las encontramos aún. Hay una relación directa entre el trinomio inversión en ciencia, tecnología e innovación y el trinomio desarrollo, progreso y riqueza para una nación. Y en esta línea argumental, uno de los máximos referentes del campo científico nacional, Bernardo Hussein, planteaba la disyuntiva entre cultivar la ciencia y la investigación en pos de la prosperidad y el crecimiento de un país, o desinvertir, negar y condenar a la nación al estancamiento y la dependencia internacional. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. Están estancados si no invierten en ciencia y tecnología y también en innovación. Esto sostenía, esta era la idea de Hussein, y sentenciaba lo que es una frase célebre para el campo científico, que la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Por eso el rol del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, como pilar de la soberanía de un país, entendemos nosotros como universidad, se hace cada vez más evidente ante los cambios que se produjeron a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural en las sociedades posmodernas o postindustriales, si se quiere el término. Entonces, creo que resulta fundamental un despliegue definitivo y determinante de la soberanía científico-tecnológica que nos permita decidir qué acciones llevar adelante en este campo sin intervención, sin manipulación proveniente de intereses sectoriales, privados o de modelos impuestos por corporaciones transnacionales. Y créanme, se los aseguro, esta línea de pensamiento no va en detrimento de la inversión privada, sino a favor de la autodeterminación. Sabemos que en Argentina el mayor porcentaje de la actividad en ciencia se financia con fondos públicos que se traducen en becas, en incentivos, en subsidios, en programas especiales. Y también sabemos, porque somos parte del asunto, que gran parte de la investigación científica que se realiza en nuestro país está alojada en nuestras universidades, en las universidades públicas. La investigación, de hecho, es uno de los pilares de nuestra universidad. Siempre decimos que nuestra misión como instituciones no se agota en la transmisión del conocimiento, sino que también involucra a la producción
de ese conocimiento. Por ese motivo entendemos y defendemos la idea de que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, lo mismo sucede con educación, no es un gasto, sino la inversión de todo un pueblo en pos de su desarrollo. La respuesta, por ejemplo, durante esta pandemia, de nuestra comunidad científica en general y de las investigadoras e investigadores que trabajan en nuestras universidades en particular, es una clara muestra de esto, ¿no? Y involucra a todas las ramas de la ciencia. Yo pienso en voz alta, paso a otro eje que me parece clave, que es la formación. Además de la inversión, creo que es necesaria la formación y la capacitación de recursos. Por supuesto que capacitación e inversión están directamente asociadas. Desde las universidades públicas, nosotros debemos seguir incentivando a la investigación, especialmente a las y los jóvenes, para despertar esa vocación de investigadoras e investigadores que tanto necesita nuestra comunidad. En ese sentido, permítanme mencionar una experiencia propia, ya que en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde el 2013, está vigente el programa Lomas SIT, que financia con fondos propios líneas de investigación y además contempla la incorporación de jóvenes investigadores, tanto en los equipos en formación como en los equipos consolidados. Como contrapartida a todo esto, nosotros también entendemos, y hay que decirlo, que se requiere, y por eso lo exigimos, procesos mucho más dinámicos en la categorización de investigadores e investigadoras. No podemos empantanarnos y ver cómo se jubilan nuestras categorías 1 y 2, cómo las categorías 4 y 5 no avanzan y cómo ese grupo de jóvenes que formamos carece de categorías, ¿sí? No puede categorizarse. Esta realidad muchas veces deja truncas las carreras científico-académicas. El último eje que por lo menos quiero mencionar yo porque me parece importante es el de la comunicación. Además de la inversión y de la capacitación, y acá aparece mi formación profesional, necesitamos de una comunicación pública de la ciencia. Nosotros entendemos a la investigación científica como un proceso de producción colectiva y también situada de conocimiento que está al servicio de las mayorías, que se debe poner al servicio de las mayorías. Por ese motivo, el proceso y sus resultados necesitan de estrategias de comunicación que permitan el acceso público no especializado. ¿Sí? Que el público que no está especializado en esa temática pueda comprender qué se investigó o qué se está investigando. Esto presenta dos componentes de una relación a simple vista. Por un lado, la ciudadanía con derecho a saber, y por el otro, las instituciones productoras del conocimiento con la obligación de comunicar. Sabemos que, así como fomentar la investigación dentro de nuestras instituciones es una decisión política, comunicar la ciencia también lo es. Muchas veces en nuestras universidades nos enfrentamos a un problema: cómo conciliar el interés general del Estado, que financia la actividad científica y la quiere dar a conocer, con la autonomía de individuos y también, ¿por qué no?, de instituciones que la producen, ¿sí? En ese sentido, creo que es necesario generar certezas, confianza y también consensos entre investigadores e investigadoras y comunicadores y comunicadoras que contribuyan a que la ciudadanía participe en los debates de políticas sobre ciencia y tecnología, básicamente porque las resoluciones esas van a impactar
en la vida diaria. El desenlace de esas investigaciones van a impactar en la vida diaria. Desde lo democrático, digo, si puedo tomar esa dimensión, me parece que se fomenta la participación informada, y desde lo práctico, ¿no? para complementar con otra dimensión, creo que colabora con el conocimiento instrumental. Creo que, para no extenderme, estos son algunos de los desafíos que tenemos las universidades en pos de contribuir desde nuestro lugar a una soberanía científica y tecnológica. Por último, les quiero decir que, sin dudas, este fue un año difícil, un año en el que los desafíos se multiplicaron y nuestra capacidad personal para enfrentarlos encontró muchas veces un límite. Un año en el que encontramos en el conjunto, en el grupo, aquellas respuestas que en lo individual empezaron a faltar. Y un año donde podemos resaltar el valor de lo colectivo, ¿no? Pero también creo que es importante destacar, ya termino, Sebastián, que por delante tenemos un desafío muy importante, que es el de la reconstrucción. Es el reimpulso de un proyecto de país en el que el desarrollo de la producción científica vuelva a ser política de Estado, ¿sí? Y que impacte en el progreso de la industria, en la creación de empleo calificado, en la disminución de importaciones, en la mejora de la salud pública, de la vivienda, que impacte en la inclusión. Un país en el que la educación vuelva a ser una herramienta indispensable para la movilidad social ascendente, en el que las universidades públicas volvamos a ser consultoras privilegiadas para el Estado, y en definitiva un país en el que la igualdad de oportunidades y la justicia social vuelvan a ser bandera de un proyecto de nación. En eso estamos. Muchas gracias. Bueno, gran aporte y reflexión, interesante la perspectiva de análisis sobre las categorizaciones también, y las ideas compartidas sobre comunicación pública de la ciencia, que dan lugar, me parece, a debates que nos merecemos, ¿no? Y bueno, el resto también de los conceptos vertidos hoy. Nuevamente, muchas gracias, Gustavo. Y ahora sí, le damos la palabra a Juan Latrichano. Él es doctor en Economía, investigador y profesor de la Universidad de Lomas de Matanza, de la Universidad Nacional del Oeste y director del CREAR. Adelante vos, Juan. Estás silenciado, de momento. Ahí está. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos los organizadores por esta hermosa posibilidad de expresar un poco tantos anhelos que uno tiene. Me voy a aunar y continuar un poco lo que dijo Gustavo, sobre todo en esa parte de la comunicación que a mí me quita realmente el sueño. Yo voy a tratar de circunscribirme a la economía, que es una ciencia, creo que todas las ciencias no son en su mayoría neutrales, y claramente la economía no es neutral. Depende quién la mire, quién la investigue. Las conclusiones a las que se arriba son conclusiones a veces de tipo interesado, y son nuestras universidades públicas, creo, con exclusividad quienes pueden proponer alternativas superadoras, válidas, para nuestro pueblo que está sufriendo los avatares de una economía que lo está haciendo sufrir y mucho, ¿no? Yendo al título de la soberanía científica y tecnológica, bueno, diría que lo primero en este aluvión mediático, por ahí poner en blanco y negro en nuestras universidades conceptos que se repiten en los medios masivos de comunicación como si fueran un mantra, ¿no? Que son indiscutibles. Y me viene el recuerdo de Milei, por ejemplo, un hombre histrónico, y que de pronto, bueno,
habla de cosas y quiere destruir el Banco Central y quiere volver a la historia, a la vieja historia de la Belle Époque, ¿no? Y claramente veo con a veces tensión que nuestras universidades por ahí a veces están distraídas en esto, estamos como encerradas en el estudio. Y dijo algo, Gustavo, que me pegó, tanto como investigar, tan importante es después difundir, ¿no? Abrir ese conocimiento, comunicarlo, tratar de darle a nuestro pueblo la idea de que hay otro pensamiento y un pensamiento que lo libere de tantas ataduras. Bueno, yo voy a tratar de circunscribirme a las 3 preguntas que hicieron ustedes. ¿Qué, y digo, en economía, qué hace falta? Y un pensamiento que se ajuste a nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las teorías son teorías importadas. Decía Gustavo, tratar de evitar importación. Yo diría, estamos importando conocimiento. Voy a usar 2 ejemplos rápidos. Uno de dependencia. En la década del 90 volvimos mágicamente al paradigma liberal y de alguna manera la válvula de escape que tuvo ese sistema para no explotar antes fue el modelo de Mandel-Fleming. Ese modelo de Mandel-Fleming que está en nuestros libros que vienen de afuera, eso está estudiado para países chicos con tipo de cambio fijo. Y entonces proponía que el Estado gaste para que la tasa de interés suba y de ahí traigamos préstamos del exterior. Y bueno, fue un profesor argentino, Eduardo Conesa, el que planteó que eso era el modelo de crecimiento liderado por la deuda. Y salvo esa excepción, es como que el modelo fue comprado a libro cerrado y parecía que todo funcionaba hasta que tuvimos la crisis 2001, que era previsible, por cierto. Y ya ha entrado el gobierno del kirchnerismo, ya ha abandonado el tipo de cambio fijo por imperio de la crisis hacia un tipo de cambio variable y con excedente de dólares, recordémoslo en la primera fase. Venía la gente del fondo, venían los grandes pensadores a decirnos que bajáramos el tipo de cambio, bajáramos la paridad, porque eso no era bueno, que estábamos acumulando reservas, y esa acumulación iba justamente a cancelar, entre otras cosas, la enorme deuda que la Argentina tenía por aquel tiempo con el Fondo Monetario, de casi 10.000 millones de dólares. Y el modelo de Mandel-Fleming para tipo de cambio variable decía eso. Cuando hay abundancia de divisas, tirar para abajo el tipo de cambio de tal modo que esa abundancia desaparezca. Y claramente uno se pregunta, bueno, ¿ese modelo es el adecuado? Bueno, tuvimos la inspiración de Néstor Kirchner, que se paró de mano en eso y planteó un modelo alternativo, que creo que todavía hace falta que nuestras universidades rescaten esa impronta política y darle un continente científico académico que esa idea, a mi modo de ver, superadora requiere. Y un tercer punto, para no extenderme demasiado, pero que hace a la cuestión, es el bendito debate entre el libre cambio y el proteccionismo. Y parece ser que cuando uno se pone la ropa de proteccionista, atrasa, está en otra cosa, y está bien ser librecambista porque el mundo es librecambista, y se repite como un mantra, cuando en realidad uno mira que el presidente perdidoso Trump aplicó medidas de corte proteccionista por doquier, e inclusive lo hizo con nuestro biodiesel, diciendo que nuestro biodiesel entraba con emisión de dumping, cosa incorrecta, por cierto. Bueno, y en esa materia no está estudiado el devenir de nuestra historia económica argentina y estudiadas las etapas, qué pasó en los modelos proteccionistas de la Argentina, que fueron los más escasos, y qué pasó y pasa cuando hay modelos librecambistas, y hacer análisis por el lado empírico. Bueno, todo eso creo que está faltando, y sobre todo adentrarnos en la causa de las causas,
que es la que han provocado recurrentemente crisis. Y los libertarios ahí repiten como un mantra que es la cuestión fiscal. Y los que somos heterodoxos sabemos claramente y lo hemos demostrado innumerables veces que es un problema externo. En una reciente investigación que presentamos con un equipo de trabajo en la Universidad Nacional del Oeste, hemos probado con evaluación externa ya aprobada, etcétera, etcétera, que el problema de las tres crisis grandes de la Argentina, la de 1890, la de 1989 y la de 2001, para no decir, para que nadie se enoje, la de 2019, son crisis externas, donde la deuda crece no por imperio del déficit fiscal, sino por un problema de deuda en dólares que al devaluar, el dólar crece desmesuradamente y crece con él la deuda. Entonces digo, volviendo, retomando la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay que estudiar esto? Porque las doctrinas tradicionales indistintas que se han aplicado en nuestro país fracasaron todas. Fracasó el liberalismo menemista porque nos condujo a la crisis 2001. Fracasó el monetarismo cuando lo aplicaron los militares en el 76-83. Y fracasó de algún modo el dirigismo puro de Alfonsín en la etapa del 83-89. De tal modo que creo que esto es menester que lo estudiemos. Para ir redondeando, no extenderme en demasía, digo, ¿cómo? Ir a las pruebas empíricas, ir a las fuentes. Estamos carenciados de fuentes. Ellos nos han ganado el protagonismo. Ellos siempre dicen, porque en tal año la Argentina era octavo en el mundo y ahora es 40. Y yo les he enganchado que toman una serie de tiempo long, una serie de 50 años, y lo hacen responsable al peronismo, hacen responsable al populismo del problema. Y tengo estudios que revelan que el populismo no es responsable, que son ellos los responsables. Bueno, hay que revertir las ideas, sin lugar a dudas. Y para cerrar, decir, bueno, que estamos investigando ahora en la UNO, particularmente en mi caso, el tema monetario, que es un tema central, y que recientemente, y con esto cierro, hicimos un foro de varias universidades tratando el tema de la moneda y el impacto en la inflación. Porque los libertarios repiten como un mantra que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario, cuando sabemos claramente que es un fenómeno estructural. En esa jornada, con una participación amplia de universidades, llegamos a estas conclusiones e insisto, creo que esto es lo que hay que hacer y para cerrar, decirles que desde el CREAR, que es el Centro de Respuesta a Estudios Afines a la región, no solo producimos conocimiento, sino que lo publicamos en nuestra revista El CREAR, ya está al salir la número 6, con diversas investigaciones, con el relato que pasó en las jornadas de inflación. Tenemos un investigador del CONICET destacado para nuestra universidad, de tal modo que, bueno, quería más o menos plantear esto. Y sobre todo, que tenemos una asignatura no pendiente, recontra pendiente, porque quiero alertarnos que nos financia nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Es una visión teórica bajada de la realidad, a la historia y al presente del país. Así que, una vez más, gracias por participar, por estar y por estas reflexiones. Ahora sí, damos la palabra a Paula Meschini. Ella es licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por la invitación, en especial a Martín Navarro, a Gustavo Nahón, con quien compartimos el espacio de decanes de las Facultades de Ciencias Sociales, el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, CODESOC, también a compañeros muy queridos, con los cuales compartimos la vida cotidiana en nuestra unidad académica en la Universidad Nacional de Mar del Plata, como son Vera Álvarez, Manuel Golom y nuestro vicerrector, Daniel Antinucci, con quien nos va a estar acompañando al cierre de esta jornada.
bueno, agradecerle a las universidades y a los profesores panelistas que forman parte de esta actividad, poder compartir nuestras miradas, nuestras posiciones, que humildemente aportan a la construcción de un debate que es indispensable, necesario para los tiempos que vienen, que son ciertamente muy complejos, difíciles y que requieren, justamente hoy en el Día de la Militancia, el compromiso militante de cada uno de nosotros para poder transformar la sociedad en la que vivimos y poder hacer de la misma una sociedad más vivible dignamente para todos. Es así que quiero contarles que, bueno, yo había preparado, un poco ajustándome a la consigna, tomar los 3 puntos de esas 3 preguntas, y que, bueno, hubo algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas, que viví, que hicieron que decidiera abandonar mi PowerPoint y compartir con ustedes, tal vez de manera más prematura, menos reflexiva, algunas acciones que me parecen necesarias poder mirar y pensar para cuando estamos hablando del sistema científico-tecnológico que está vinculado con nuestro sistema universitario y que tiene que ver con cómo se van estableciendo las relaciones que se dan entre la sociedad, la universidad, el Estado, el mercado y el papel que tiene el sistema científico-tecnológico en este complejo y difícil y variado sistema de relaciones. Una de las cuestiones que apareció así como emergente fue en las últimas expresiones de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, que a eso se sumó evocar en mí las expresiones o las frases de Esteban Bullrich, de María Eugenia Vidal, y también ayer participé de una reunión que se dio en nuestra universidad, en la cual estuvo el ex director nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, Paula Falcón, que se desempeñó en ese cargo durante la gestión Cambiemos, quien dio una charla titulada La Universidad en el Sistema Educativo Argentino, Nueva Agenda para las Transformaciones y Desafíos. Y fue así que definió el sistema universitario argentino, estableció también las articulaciones que se dan en el mismo, se refirió a la vigencia de la Ley de Educación Superior, la relación público-privado, la relación de la estadística entre cantidad de ingresantes graduados y las deudas de la CONEAU. Tal vez podríamos decir, a simple vista, que esta fue una de las tantas charlas que se dan en las universidades respecto a qué es el sistema universitario. Y sin embargo, no puedo dejar de decirles que en mí quedó resonando una inquietud que se fue profundizando al correr de las horas y ya entrada en la noche, pensando un poco cuál es la universidad que nos fue negada, ¿no? Esta universidad, este sistema universitario propuesto por un espacio de gobierno que ocupó el Estado las últimas elecciones pasadas, que fueron la expresión más cabal del neoliberalismo y del neoconservadurismo, que tomaron el Estado para beneficio propio y de sus propias familias y de sus propios intereses. Creo que nos convoca, o a mí al menos me convocó, a pensar justamente de qué hablaron cuando no dijeron algo que para mí es indispensable cuando hablamos del sistema científico-tecnológico y del sistema universitario y de sus relaciones, que es hablar cuál es la relación que tienen estos sistemas con el proyecto de país, con el modelo de país, con los modelos societarios que nos queremos dar y que queremos tener. No hablar, esta omisión, este silencio respecto a cuáles son las relaciones que se establecen entre el sistema productivo, económico, entre los modelos de acumulación capitalista, entre los modos y las formas de desarrollo, las estrategias de desarrollo y las posibilidades y las tensiones que se generan entre como dice Silvana Martínez, el orden social instituido y en los proyectos societarios en pugna, es una omisión que para mí al menos resulta
muy grave y que nos coloca en un estado, nos debería conectar un poco, como retomando lo dicho por mi antecesor, el profesor Juan Latricino, en un estado de alerta en las universidades. Porque justamente estas relaciones no son relaciones dadas, no son relaciones naturales, son relaciones construidas, son relaciones que tienen que ver con cómo necesitamos seguir interpelando al sistema capitalista, cómo cuestionamos las formas que adquiere la colonialidad del saber y del poder, las formas eurocéntricas de mirar lo social, de pensar lo social, de actuar lo social, las formas en que el patriarcado aún habita en nuestras universidades y que es necesario entonces poder interpelarlas, visibilizarlas para poder discutir un proyecto de país, una forma de un modelo de acumulación capitalista que no sea agroexportador, sino que pueda ser redistributivo de la renta, que pueda ser redistributivo de la riqueza, que pueda estar en favor de las grandes mayorías y no de una oligarquía terrateniente concentradora y acumuladora de riqueza, que en este periodo del capitalismo se ha concentrado cada vez más y estamos asistiendo a una situación flagrante que tiene que ver con la polarización social, donde cada vez los ricos son más ricos y menos en cantidad, y los pobres son cada vez más pobres, y mayoritariamente nuestras sociedades están atravesadas por esta situación de polaridad social y de desigualdad flagrante. Entonces, lo primero que quiero decir es que estas relaciones no son naturales, son relaciones que debemos construir, que debemos visibilizar, que debemos poner en debate y en cuestión, y que tienen que ver con la disputa hegemónica, política e ideológica. Por otro lado, también decir que justamente es necesario pensar, y que creo que es oportuno en estas primeras jornadas de soberanía científica y tecnológica, en este eje de políticas públicas para el desarrollo, también poder compartir algunas reflexiones que venimos desarrollando en el marco de la agrupación docente Cimarrón, de la carrera de Trabajo Social de la UNMDP, desde la cual formo parte y hemos accedido a espacios de gestión y de cogobierno universitario que nos permiten afirmar la decisión de no querer hablar más de un sistema universitario argentino sin hacer referencia a que los problemas de los ingresantes, de los graduados, de la extensión, de la enseñanza, de investigación y también de la transferencia constituyen problemas que no son técnicos, sino que son problemas políticos que están atravesados por dimensiones técnicas, administrativas, económicas, financieras y organizativas. En este sentido, retomar a Oscar Madoeri, politólogo de la Universidad Nacional de Rosario, y decir que lo político y la política tiene que ver con las discusiones, debates y combates que nos damos para definir las instituciones, su institucionalidad, así como las sociedades en las que queremos vivir. A esta comprensión política de los problemas en disputa se suma otro que es el del orden social, y podría decir que, parafraseando a Silvana Martínez, para nosotros que estamos construyendo una mirada social situada, crítica, feminista y popular, queremos hablar de un sistema universitario, de un sistema científico-tecnológico que incluya diferentes modelos, modos y estrategias de desarrollo, que entendemos que es necesario dar estos debates, discutirlo en las universidades, salir de este lugar de un pensamiento técnico-instrumental, aséptico, incoloro, y dar cuenta de la complejidad, la materialidad y las consecuencias que tiene la vida cotidiana para nuestros pueblos este tecnicismo. Es así que para nosotros avanzar y profundizar en estas cuestiones implica un proceso personal y a la vez colectivo de deconstrucción político-ideológica que, como nos propone el feminismo, nos corre del binarismo y de las universalidades de que hay un único sistema y un único modelo de desarrollo para abrirnos a otras formas de vivir y a otras formas de construir sociedades. Dicho esto, me quiero permitir simplemente compartir con ustedes algunos puntos que deberían formar parte de otras conversaciones que con mayor rigurosidad
a las que hoy expongo pudiéramos revisar la trama desde la cual se construye y se reproduce el sistema universitario y nuestro sistema científico-tecnológico. Y para ello me parece muy importante iniciar esta revisión para poder generar espacios de reflexión y producción de conocimiento a partir de lo que denomina Adela Cortina, que propone la necesidad de generar ciertos mínimos deseables de acuerdo que tienen que ver con establecer que el Estado se instituya como un garante de bien común. Y es en esta línea que me parece seguramente importante que podamos pensar producir soberanía científica y tecnológica, políticas públicas para el desarrollo a partir del acuerdo social logrado por más de 140 organizaciones y referentes nacionales que se sintetiza en el Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, que enuncia una serie de problemas, reconoce algunas genealogías y propone medidas a tomarse para la salida a partir de la crisis de la emergencia necesaria. Ratifica la necesidad de un Estado activo que cobre impuestos a las grandes fortunas y propicie los intereses de los más necesitados de la patria. Se destaca como parte del acuerdo generado la convicción de profundizar el camino para reafirmar los valores de la soberanía y la independencia para lograr una patria libre y soberana. Sostiene que luego de haber enfrentado una primera etapa de discusión de la deuda externa y con una segunda etapa de negociación por delante con el Fondo Monetario Internacional, resulta indispensable impedir cualquier tipo de condicionamiento o de imposición de ajustes fiscales que atenten contra la necesidad de fortalecer el rol del Estado en el desarrollo de las actividades productivas, fiscales, monetarias, financieras, alimentarias y estratégicas y habitacionales de nuestro país. Para finalizar, o tal vez para seguirla, considero que a 100 años de la reforma universitaria, a 50 años de la gratuidad universitaria, las tensiones entre los modelos de universidad, la reforma, la cuestión nacional y el peronismo permiten repensar los diversos modelos de universidad que estuvieron en juego en el transcurso de nuestra historia y que siguen hoy suscitando debates en la cuestión central acerca de la universidad que queremos para qué proyecto de país. Este manifiesto, el manifiesto que hice mención anteriormente y que congrega 140 organizaciones del campo nacional popular, nos proporciona el sistema científico-tecnológico al sistema universitario, a nosotros los investigadores, al movimiento estudiantil, construir la oportunidad de generar un acuerdo en los trabajadores y los estudiantes, entre las universidades y los movimientos sindicales, organizaciones sociales y populares que nos posibiliten en este contexto de tanta incertidumbre, de tanta dificultad, la construcción de un piso mínimo de acuerdo emergente del campo nacional y popular que dé a nuestras universidades las relaciones necesarias entre el Estado, los movimientos populares y las instituciones para construir de manera implicada y sostenida desde la autonomía y el cogobierno universitario un proyecto de sociedad, un modelo de país donde nuestras universidades puedan hacer propio, a partir de avanzar en la reforma de la ley de educación superior, lo que dice el manifiesto, que es reafirmar nuestra convicción de que solo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida de la crisis global con independencia económica y justicia social. Gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tu participación hoy, por la reflexión y por la propuesta. Es sin dudas, como decís, es más para empezar que para terminar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Mientras tanto, vemos en el chat que tenemos saludos desde Mar del Plata, Necochea, de Neuquén, de La Plata, de Misiones, de Mendoza. También vemos un saludo de Gisela Espasiuk, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Así que bueno, gracias a todos los participantes y a los que están escribiendo. Ahora sí, vamos con la última charla de esta mesa. Luego seguirá el moderador Manuel Golón con la segunda mesa. Pero para dar el cierre de esta mesa, vamos con el director decano del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Miguel Ángel Núñez. Gracias, Sebastián. En primer lugar, quisiera agradecer a la red de investigadores y todo ese nombre largo
a las facultades y universidades que organiza el evento, y particularmente a los anfitriones de hoy de Lomas por invitarme a participar de este espacio. Realmente una alegría y muy contento de estar acá. Este panel que refiere a universidades y políticas públicas para el desarrollo, a mí inevitablemente me llevó a revisar los aspectos fundacionales de nuestra universidad. Para nosotros nuestra historia tiene un peso en particular por cómo nació y por lo que nos pasó en el medio. Así que siempre rescatamos a nuestros fundadores y a la figura de Mignone, de Emilio Mignone, y a la Comisión Pro Universidad que fueron parte de este proceso. Esta comisión tomó como idea fuerza la concepción de una universidad destinada a contribuir de manera eficaz al desarrollo integral de la región y del país, tanto en un aspecto económico, en el político, social y cultural. Ya nuestra universidad fue concebida pensando en contribuir al desarrollo de la región, ¿sí? Y no solamente en el aspecto económico, sino incluyendo el polo político, social y cultural. Tenían tres ejes de desarrollo, tres ideas fuerza: desarrollo, región y servicio. Sobre esos ejes trabajaron y concibieron nuestra universidad. Esta comisión de Pro Universidad, cuando desarrolla la propuesta académica, lo hace mirando las necesidades que demandaba la producción agropecuaria, que tiene que ver con nuestra zona, la industria alimentaria también, la atención al menor. Nosotros tenemos, en ese momento está muy cerca el Instituto Alvear, y el perfeccionamiento docente. Y es esa demanda la que define incluso hasta la oferta de hoy. Nosotros tenemos ingeniería agronómica, ingeniería en alimentos, después agregamos ingeniería industrial, la actual licenciatura en trabajo social, que entiendo que nació con el viejo nombre, los profesorados y las respectivas licenciaturas. Todo eso pensando en el contexto de aquel momento. Y en las bases fundacionales de nuestra universidad está la idea que es necesario la expansión y también universalizar la educación, incluida la educación universitaria, ¿sí? Y con respecto a esta expansión, la idea era privilegiar los estudios acordes con los requerimientos tecnológicos, políticos, socioeconómicos y culturales, y no seguir con las tradicionales profesiones liberales, ¿sí? Por eso en nuestra universidad no tenemos abogacía, contador recién nació hace 2 o 3 años. Generalmente la concepción original era centrarse en las cuestiones de las necesidades regionales. Y en el mismo sentido se seguía en cuanto a la concepción de la investigación, que la misma debía dirigirse a solucionar los problemas concretos de la región. Y sobre esas investigaciones, la universidad también debía prestar todo tipo de servicios a través de la extensión, siempre en relación con el Estado, los municipios, las empresas y las instituciones de bien pública. Siempre aparecen como ejes desarrollo, región y servicio. Como herramienta de expansión de la educación, se concibieron esta idea de centros regionales. Nosotros tenemos nuestra sede central en Luján, pero tenemos centros regionales en San Miguel, que era General Sarmiento, Campana y Chivilcoy, y delegaciones en San Fernando con el ex Instituto INEF, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso han sido las herramientas para expandir esta educación. Esta pequeñísima y breve reseña da cuenta de cómo se concibió la universidad como una herramienta para contribuir con el desarrollo. Si bien en esta breve descripción no se da cuenta de los problemas que hubo para llevar esto adelante, tanto de punto de vista humano, los políticos y financieros, para financiar todo este proceso. Les decía que para nosotros nuestra historia es muy importante,
y tenemos que hacer mención a la intervención y posterior clausura en el 79 por el régimen militar. Y lo interesante de más allá de los argumentos que se dan oficialmente del cierre, Mignone posteriore hace un ensayo de cuál entiende él que son las verdaderas causas del cierre. Y una de las causas es la orientación de las carreras vinculadas a los requerimientos políticos, sociales y culturales de la región. Creo que es interesante señalar que el espíritu con el que se consiguió una universidad comprometida con el desarrollo regional lleva adentro la semilla que motiva su cierre, y si es así, que concluimos que el cierre proviene por esa inserción que se le pretende quedar a la universidad en la región, creo que me alienta aún más a pensar que la universidad es una herramienta válida para el desarrollo, porque si los no promotores del desarrollo pretenden cerrarla es porque podemos hacer cosas buenas y aportar a la universidad, a la región y al país. Brevemente era eso lo que quería compartir con ustedes desde el punto de vista de nuestra historia. Nuevamente agradecerles por la invitación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Compartimos estas ideas. Y bueno, y ahora gracias a cada uno, a cada una de los expositores y expositoras de esta primer mesa. Ahora sí, como dijimos anteriormente, le cedo la palabra a Manuel Golón. Él es integrante también y también es impulsor de la red. Así que adelante, Manu. Buenísimo, Seba, muchas gracias. Gracias también a todos los disertantes y las disertantes que estuvieron compartiendo este espacio con nosotros en un momento, digamos, tan excepcional, ¿no? En una forma que, bueno, ahora ya se fue naturalizando, pero diferente de encontrarnos, porque tal vez en otro momento esto hubiera sido en alguna aula magna de alguna de las universidades que hoy están, digamos, participando de este encuentro, y nos hubiéramos visto y hubiéramos compartido también un día muy especial para muchos de nosotros, de nosotras, digamos, como es el 17 de noviembre, de una manera diferente. Pero bueno, hoy nos toca encontrarnos de esta manera, en la virtualidad, que también, bueno, ha acercado o ha cortado distancias en un mundo, digamos, en el que estamos viviendo una situación muy excepcional, tanto en términos sociales, políticos, económicos, productivos, ambientales. Y bueno, la pandemia se ha transformado para mí en una advertencia también en cómo pensamos y cómo estamos llevando o cómo fuimos llevando adelante nuestras formas de producción y de organización social, tanto en el mundo como en nuestro país, y en particular en nuestro país, donde las desigualdades se han agudizado profundamente en el último tiempo, producto, bueno, de los últimos 4 años de gobierno y a su vez por la situación que estamos viviendo. Es así que en este primer panel, en el segundo panel, perdón, que se titula Políticas Públicas para el Desarrollo, desde la Red de Investigadores en Economía Sostenible nos pareció sumamente necesario construir este espacio para empezar a reflexionar de manera colectiva cómo vemos el desarrollo, tanto en términos conceptuales y cómo pensamos esta categoría en pos de la generación de políticas públicas para construir una Argentina con justicia social. Podemos retomarnos un poco y pensar algunas cuestiones, como fue en la década del 40 el informe de Roma, que planteó los límites al crecimiento ante la escasez de los recursos naturales, al tiempo que el crecimiento sin distribución social de la riqueza genera sociedades injustas. Es así que me parece que hoy estamos en un espacio para encontrarnos a reflexionar, si bien como decían otros expositores, en particular a cómo se fue y cómo se sigue consolidando una Argentina en donde tenemos profundas desigualdades en una sociedad en la que algunos tienen más de lo que pueden ver y otros tienen menos de lo que pueden caminar. Es por eso que me parece que la categoría de desarrollo hoy necesita ser redefinida y problematizada. Son amplias, digamos, las discusiones que pueden surgir en torno a esta categoría y al impacto que la materialización del desarrollo puede ocasionar tanto en la generación de nuevos problemas o en la solución de los mismos.
Es por eso que creo necesario invitarnos a reflexionar en torno a una visión situada de lo que implica el desarrollo en América Latina y en particular en la Argentina. Es necesario para eso, y me gustaría compartir parte de las palabras de Ayelen Cavalli, introducir conceptualmente la necesidad de definir el lugar, desde donde pensamos, diseñamos nuestra estrategia de desarrollo nacional. Y continuando un poco con la presentación que estaba llevando adelante, digamos, del tema que nos toca desarrollar ahora en el segundo panel, que es políticas públicas para el desarrollo, se hace necesario la idea de empezar a definir también el lugar desde donde pensamos las estrategias de desarrollo en el marco para pensar, digamos, las distintas políticas públicas que hacen a la construcción del mismo, de esta estrategia. Y en ese sentido podemos reflexionar y tomar la idea del lugar como algo asociado a lo local, en contraposición a la idea del espacio, ¿no? En tanto a esa visión de una construcción capitalista que se referencia más con lo global. Desde esta perspectiva, digamos, del lugar, la racionalidad del postdesarrollo se opone a esta valorización capitalista y científica de la naturaleza y se expresa en movimientos sociales que defienden 4 derechos fundamentales: identidad, territorio, autonomía política y visión propia del desarrollo. Estos planteos nos introducen en el desafío de pensar estos nuevos paradigmas en torno al diseño de las estrategias de desarrollo nacionales, donde no existe solamente una estrategia válida, sino que es necesario y se exhibe la existencia de diversos esquemas que atienden a una relación dialéctica macro-microsocial, tanto en la toma de decisiones como en la implementación de las políticas públicas para la construcción de una Argentina políticamente soberana, económicamente libre y socialmente justa. Es por eso que quiero presentar a nuestro primer expositor, Pablo Berkovich, quien es subsecretario de la Productividad y Desarrollo Regional PYME, es diseñador, profesor e investigador especializado en innovación productiva en la Universidad de Buenos Aires, y ha dictado seminarios y charlas de innovación, diseño y transformación productiva en todas las provincias de Argentina y también en Estados Unidos y China. Bueno, sin más presentaciones, Pablo, te cedo la palabra y te agradezco por acompañarnos hoy en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, Manuel, a la red, un gusto estar acá, un gusto saludarlos, un gusto hablar de políticas públicas para el desarrollo. La verdad es que desde mi lugar, desde la Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional, quiero decir que por supuesto entendemos cuáles son, y todo parte de ahí, cuáles son las fortalezas que vos bien decías también, las fortalezas del entramado productivo argentino, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades. Entendemos que tenemos un entramado productivo PYME muy diverso, muy diverso. Estuvimos las últimas semanas, los últimos meses, por supuesto, trabajando con todas las provincias. Estamos en constante contacto con las provincias y ahí obviamente nos damos cuenta de lo que ya sabíamos, que es una existencia de un entramado productivo totalmente diverso y muy federal. Por supuesto, también tenemos una plataforma de conocimiento, de talento, de investigadores, de investigación, muy importante. De hecho, tenemos una de las plataformas de investigadores formalmente más grandes de todos los países en desarrollo. Eso nos pone en otro lugar en la región. Y bueno, esta plataforma PYME tan importante, esta plataforma de conocimiento tan importante, tiene que estar de alguna manera respaldada por una plataforma institucional, ¿no? Eso es lo que marcan muchos de los índices globales de innovación a nivel internacional. Cuando nos estudian a nosotros, cuando estudian al país, saben específicamente todo lo bueno que tenemos y todo lo que nos falta trabajar, y en ese aspecto siempre remarcan obviamente el tema del camino del fortalecimiento institucional que tanto tenemos que emprender, ¿no? Estoy hablando del fortalecimiento de las universidades públicas, estoy hablando del fortalecimiento de las agencias de desarrollo, estoy hablando del fortalecimiento de los centros tecnológicos, de las cámaras empresariales. Digo, todo eso tenemos como
como trabajo, como punto de partida para empezar a desarrollar esas políticas públicas. A ver, tenemos recursos naturales también, pero todos lo saben, digo, estamos a una mitad de tabla que promete, pero que nos dice que no podemos únicamente basar nuestro modelo de desarrollo productivo en eso, y de todas maneras, más allá de eso, como siempre dice el ministro de Desarrollo Productivo, tenemos que salir de las falsas dicotomías, ¿no? Matías Culfas siempre dice, salgamos de esto de elegir entre industria o campo, industria y campo, por supuesto. Nada, tenemos ejemplos muy valiosos, como por ejemplo todo el desarrollo de lo que es la maquinaria agrícola, que nos pone en un lugar bien concreto para decir, bueno, no tenemos que elegir bajo ningún punto de vista. Hace unas cuantas semanas lanzamos un satélite para monitorear actividades agrícolas. Digo, ahí hay una unión, hay una fusión de industria o campo que es muy importante. Después otras dicotomías de las que tenemos que salir son mercado interno y mercado externo. A ver, el mercado interno, la experiencia y el trabajo en el mercado interno fortalece, y lo sabemos muy bien, a las empresas y a las pymes nacionales para después poder ir a competir con un suelo más firme a algunos mercados externos. Yo particularmente desde la subsede de productividad que conduzco, intentamos nosotros acá centralizar todos los programas, que de hecho se creó para eso la subsecretaría, ¿no? Para centralizar todos los programas de capacitación, de asistencia técnica, un camino también de financiamiento y de promoción y posicionamiento de la calidad y el agregado de valor de las pymes argentinas del país, acá en el mercado interno y en el mercado externo, por supuesto. Es una subsecretaría que no existía, es una subsecretaría que el ministro y que el secretario PYME, Guillermo Meredith, crearon justamente para hablar de productividad. Digo, volver a hablar de productividad y volver a hablar de transformación productiva, volver a apropiarnos esos conceptos que están vapuleados de hace muchos años, especialmente en los últimos años. Ustedes saben, digo, que en los últimos años había una secretaría particularmente de transformación productiva, había un programa de transformación productiva, pero una transformación productiva que, digo, y lo decía el programa, que era para la relocalización, para el cierre, para el redimensionamiento. Nosotros entendemos desde la secretaría, desde el ministerio, la transformación productiva como una transformación productiva que apunte al valor agregado, que apunte al conocimiento incorporado, que apunte también a brindarle y a recuperar la importancia de la política industrial. A ver, la importancia de la política industrial, nosotros la llevamos a la práctica, la hacemos concreta, recuperando herramientas que, de vuelta, también estaban cerradas, desfinanciadas, no tenían convocatorias, recuperando la lógica de la asistencia técnica por medio del subsidio. A nosotros nos parece muy importante volver a una lógica del aporte no reembolsable, del ANR, para que las pymes nacionales, para que las empresas puedan parar la pelota, puedan salir de la coyuntura, sobre todo en este contexto que venimos no solamente de muchos años de recesión, de caída, sino en un contexto internacional de pandemia. Bueno, recuperamos la lógica del subsidio para que las pymes puedan pensar en un mediano y en un largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el programa de apoyo a la competitividad del PAC, que a través del BID pusimos nuevamente en funcionamiento, es un programa que tiene más de 10 años y es muy conocido por la pyme argentina, muy conocido por la pyme argentina, y los últimos 3 años no tuvo convocatorias, no abrió convocatorias, estaba prácticamente cerrado, tuvimos que ir al BID, negociarlo y volver a ponerlo en marcha, y lo pusimos en marcha de una manera inteligente, digo, no es que volvimos a una lógica del PAC en donde se trabajaba de empresa a empresa, sino que abrimos llamados específicos en temas específicos que nos importaban a nosotros. Por ejemplo, transformación digital, abrimos un PAC particular de asistencia técnica para transformación digital, diseño e innovación, eficiencia energética, calidad en alimentos, digo, temáticas que realmente nos importaban. También pusimos nuevamente en valor el FONDEP, el Fondo de Desarrollo Productivo, que en conjunto con el FOGAR, el Fondo de Garantías Argentino, ayudó muchísimo a las pymes
en estos tiempos. El FONDEP particularmente lo inauguramos de alguna manera con un trabajo muy fuerte que hicimos estos últimos meses para fortalecer el sistema sanitario. Nosotros trabajamos a través del FONDEP con aportes no reembolsables por un lado, para universidades, para instituciones que no eran sujetos de crédito, y también con pymes, con créditos a tasas bajísimas, tasa del 12% a 5 años, un año de gracia, de una tasa inexistente en el mercado, justamente para aquellas pymes que productoras de alguno de los insumos necesarios por el sistema sanitario puedan justamente escalar su producción. Y lo hicimos, y nos dimos cuenta que, bueno, a partir de todo esto, que por supuesto las mayores consecuencias fueron negativas, tuvimos un aspecto positivo en términos de fortalecer un sector que para nosotros es estratégico. Y no solo es estratégico, que es el de los insumos y equipamiento médico, digo, no solo es estratégico en términos de la mitigación de la pandemia, sino que es estratégico por invertir por arriba del promedio en incorporación de innovación y desarrollo, de diferentes tecnologías, de innovación, de diseño. Es estratégico por todo eso. Y a partir de todo este trabajo que hicimos estos meses, generamos una agenda muy potente con el sector de equipamiento médico, como vamos a empezar a generar con otros sectores que tienen muchísimo potencial. Maquinaria agrícola, maquinaria para alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos, por supuesto, es estratégico en materia de transformación y de agregado de valor, indumentaria de textil, juguetes, foresto y mobiliario, software, digo, hay muchos sectores que tienen grandes oportunidades, y los vamos a acompañar con estos ejes que por supuesto para nosotros son importantes. El tema de la transformación digital, el tema de 4.0 para nosotros es fundamental, y ya lo estamos trabajando, digo, y lo estamos trabajando en un acompañamiento integral. No podemos dejar que la pyme en algunos temas que no viene trabajando y que no trabajó durante muchos años, se lance sola a emprender ese camino. Para nada, nosotros tenemos que tener un acompañamiento integral, el Estado tiene que estar ahí brindándole a las pymes que quieran capacitarse, capacitaciones, a las pymes que ya pueden ir por una asistencia técnica, un programa con aportes no reembolsables para asistencia técnica, aquellas pymes que ya tienen asistencia y ya tienen proyectos interesantes y ya están capacitadas, financiamiento. El ministro y el secretario lo dicen constantemente, no puede quedar en el país un proyecto interesante, un solo proyecto interesante que no tenga el respaldo del Estado necesario. Y después, aquellas que ya hayan transcurrido todo este camino de capacitaciones, de asistencias técnicas, de financiamiento, y que tengan un proyecto sólido, acompañarlas en el posicionamiento y en la promoción de esa oferta productiva con Cancillería, con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. También, obviamente, una agenda importante en esto que estaba hablando de desarrollo exportador, ¿no? Con esto cierro, creo que me estoy excediendo un poquito en tiempo, cualquier cosa me dicen. Lanzamos hace unos días una estrategia muy potente, que va a contar con 20.000 millones de pesos de recursos, de un plan de desarrollo exportador federal PYME. Y cuando decimos desarrollo exportador federal PYME, nos estamos refiriendo justamente a lo que decía al principio, ¿no? Fortalecer las instituciones para generar el impacto necesario. Nosotros vamos a trabajar, y para eso pusimos de vuelta en pie un programa que estaba abandonado, que era el PROCER, el programa de capacidades en economías regionales, de fortalecimiento de capacidades en economías regionales, que va justamente a fortalecer a universidades, a agencias de desarrollo, a centros empresariales, para que justamente podamos tener impacto a nivel sectorial y a nivel federal. Los 10 consensos que siempre afirma el ministro Matías Culfas, digo, el primero de todos es: hay que exportar más. Ese es el primer consenso del que siempre habla Matías. El último de los consensos, el 10º, es: toda política industrial tiene que ser una política de desarrollo regional. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que generar impacto sectorial, impacto federal, y tenemos que salir de contar casos, ¿no? Contar casos de éxito. No tenemos que contar más casos de éxito, sino que
nosotros venimos a mover la aguja, siempre lo digo, venimos a mover la aguja en términos cualitativos, es decir, que la pyme cambie organizacionalmente, pueda incorporar justamente a través de todos sus eslabones algunas cuestiones vinculadas a lo puramente organizacional, y después un cambio cuantitativo que mueva la aguja en términos de, bueno, cuando hablo de desarrollo exportador es generación de divisas, ¿no? Puro y duro. Entonces, bueno, esta es la estrategia de la Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional que quería compartir con ustedes. Quería también, obviamente, poner, y ahora lo seguimos charlando igual, pero poner llevar a lo más alto a la política industrial, que realmente es lo que venimos haciendo desde el Ministerio y desde la Secretaría, una política industrial con una estrategia muy, muy determinada, y después, enmarcado en esa estrategia, instrumentos, herramientas que no solamente recuperamos, sino que fuimos creando y vamos a seguir creando. Pero lo importante es tener una estrategia de productividad, una estrategia de desarrollo regional, en fin, una estrategia productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy importante lo que nos comentás en torno al desarrollo de las pymes, así que te agradecemos por la disertación y bueno, ahora vamos a retomar al final con preguntas para los distintos participantes que están viendo la charla, pueden formularlas en el chat, después las vamos a retomar. Así que bueno, continuando con el panel, nuestra próxima expositora es Laura Toledo. Ella es ingeniera industrial graduada de la Universidad Tecnológica Nacional, diplomada en vinculación tecnológica por la Universidad Nacional del Litoral y en gestión del desarrollo emprendedor por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entre 2012 y 2019 fue responsable del área de promoción de la Fundación Argentina de Nanotecnología, que incluye su programa de inversión y de incubación de empresas, y allí se especializó en evaluación, gestión y seguimiento de proyectos de base científico-tecnológica. Es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y desde enero del 2020 se desempeña como directora nacional del Fondo Argentino Sectorial de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Bueno, sin más presentaciones, Laura, te cedo la palabra y te agradezco por estar participando en el panel hoy acá con nosotros. Hola Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer acompañarlos y acompañarlas. En relación a este panel y tratando de alinearme, y lo voy a contradecir a Pablo, yo voy a hablar de un caso, en realidad no solamente un caso, sino a veces un caso es interesante para compartir cómo impacta la inversión pública en I+D, y esto me da cierta trazabilidad, voy a hablar de algunas herramientas, pero siempre pensando, más allá del trabajo de la agencia, en lo que ha hecho sistemáticamente. Lamentablemente en la última gestión se abandonaron la mayoría de las herramientas y este año nos tomó, entre COVID y esa situación, tratar de recomponer la cartera y cumplir con compromisos asumidos, pero antes de esto hubo historia también, y esto es importante compartirlo para después terminar de ubicar cuál es el rol de la universidad en todo este proceso de innovación y lo que hablamos de la soberanía. Entonces, como decía, voy a trabajar sobre un caso que es en realidad un conjunto de casos. Ustedes saben que la pandemia puso de manifiesto que ningún país estaba preparado. La mayoría de los países en cualquier parte del mundo desarrollaron distintas estrategias. La de nuestro país fue manejar, bueno, el aislamiento por fases. Hay otros que lo trabajaron de otra manera, pero el común denominador era detectar, ¿no? Detectar los casos de personas contagiadas. Empezó a haber una crisis en relación a los insumos de los kits de detección, que es, no sabíamos primero si íbamos a tener certezas de abastecimiento, y por otro lado, la calidad. Habíamos escuchado en España que China le había donado una serie de kits de detección y de pronto no cumplían con la calidad requerida. Nosotros, les cuento, porque quizás han visto alguna que otra noticia, pero de los desarrollos, de los registros de productos nuevos que ANMAT tuvo en relación a esta necesidad, hubo 7 casos que trascendieron en la prensa, que estaban estrictamente relacionados con empresas de base tecnológica, ¿sí? ¿Qué son las empresas de base tecnológica? Bueno, son estas empresas que invierten sistemáticamente en I+D, que reúnen personas con conocimiento, que en general están
inmersas en el seno de las universidades y de los centros de desarrollo tecnológico, y que de alguna manera asociándose, en particular el FONARSEC, el fondo que yo dirijo desde el año 2009, tiene una herramienta que es la herramienta Empretecno, que apuntaba a esto, a que todo aquel conocimiento que tuviese un valor de mercado, de alguna forma, con una asociación público-privada, se convirtiera en una nueva empresa, y de esta manera poder llevarlo y convertirlo en valor social, que eso es también uno de los objetivos que hablamos siempre, que este conocimiento que se genera institucionalmente tenga después, ofrezca una solución a una necesidad concreta. Entonces estas empresas de base tecnológica fueron trabajando las empresas de base tecnológica por un lado, y consorcios público-privados por otro en sistemas de detección, pensando en Chagas, síndrome urémico hemolítico, distintas enfermedades. Y cuando llegó el momento de la pandemia, nos encontramos con que teníamos cierto conocimiento acumulado, con cierto ejercicio de innovación, que permitió rápidamente salir a ofrecer estas soluciones. Como les digo, el hito principal es que se convirtieron en productos registrados por ANMAT, con lo cual esos productos tienen la seguridad, tienen la sensibilidad, la especificidad, un montón de cuestiones técnicas que son importantes para mostrar que lo que surgió en el seno del sistema de ciencia y tecnología tenía un valor fundamental. Pero esa llegada, ese registro de producto, ese sello de calidad de ANMAT, no hubiera sido posible si no hubiese habido una articulación con las empresas que podían fabricar este tipo de productos, ¿sí? Que requiere como una serie de regulaciones puertas adentro. Y por otro lado, hubo algunos casos, como es el caso de Chemtest, que está en la Universidad de San Martín, en particular está en la incubadora de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Y una de las discusiones, cuando pensamos en territorio y en lo local, es que cuando se formó este consorcio entre una pyme y los investigadores de la universidad, había una posibilidad de irse lejos de la universidad, lejos del campus, porque era donde la empresa tenía un predio disponible. Y los investigadores no podían conciliar su trabajo de universidad con el viajar tanto tiempo, con lo cual, bueno, se gestionó y se consiguió un espacio dentro de la FAN. Hoy tienen 150 metros cuadrados y es la primera planta de producción, de elaboración de productos médicos que está habilitada en el seno de una universidad. ¿Sí? Tuvo una serie de particularidades. ¿Por qué es importante esto? Bueno, con la necesidad de COVID-19 apareció el boom de la demanda, y hoy esa empresa base tecnológica que tenía 2 investigadores de CONICET, y tenía obviamente dentro de la universidad, y un empresario que estaban validando su modelo de negocios, de pronto tuvo una necesidad de producir en mayor cantidad. Y pasaron de ser 4 personas a ser 15 personas. Y dentro de esas 15 personas, 5 personas son estudiantes de la universidad, investigadores hay uno que es investigador de CONICET en empresa, y hay otras dos profesionales que también son egresados de la universidad. Entonces, acá empieza a aparecer como la sinergia que se genera, la necesidad de una visión sistémica, el apoyo continuo del Estado, ¿sí? Tanto a los proyectos de investigación básica que tuvieron esos investigadores, como a los procesos de creación de la empresa de base tecnológica que se sostuvieron a lo largo del tiempo, y todos aquellos consorcios que contribuyeron al desarrollo de estos nuevos productos. Evidentemente no hubiese sido suficiente el músculo, el ejercicio, si el Estado no hubiese estado detrás. Entonces, el rol acá de las incubadoras en este sistema de innovación es fundamental por lo que le comentaba, Gustavo creo que hace un rato mencionaba el tema de la creación de conocimiento, la creación y la comunicación del conocimiento, la posibilidad de generar personas preparadas para crear estas nuevas soluciones, y de alguna manera terminar de validar o generar de alguna manera que la inversión pública se convierta en valor social, que es lo que buscamos. Pero eso no quedó ahí, y que recién Pablo comentaba que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se está trabajando en la promoción de exportaciones, y nosotros estamos acompañando ese proceso también. Sé que acá la vi por ahí a Magdalena Tazara, estamos trabajando cada 15 días, nos reunimos la Agencia de Promoción de Inversiones, la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Agencia de I+D+I, que es en la cual yo trabajo, con ANMAT, y revisamos las condiciones que necesitamos que las empresas nuevas y quienes desarrollan nuevos productos cumplan para poder llegar a mercados del exterior. Y acá quiero resaltar que siempre invocamos la vinculación público-privada, pero cuán importante también es la articulación público-pública.
¿sí? Para empezar a limar aquellos detalles que hacen que la continuidad de las políticas terminen en resultados como los que buscamos, ¿no? Que tengamos un país más soberano, que pueda sacar provecho de la propia ciencia y tecnología, y bueno, algo que esto ya lo hemos conversado varias veces, es evitar de alguna manera que ese conocimiento se fugue, ¿no? De algún modo, con lo que se conoce como transferencia ciega. Todo el conocimiento que se genera, o mucho del conocimiento que se genera dentro de nuestro país es valiosísimo. Las empresas del mundo, las grandes empresas, lo saben capturar muy bien, hacen muy buenos trabajos de vigilancia tecnológica y eso se nos va. Entonces, si nosotros no trabajamos con políticas adecuadas, programas certeros y de manera articulada, corremos el riesgo que todo ese esfuerzo y todo ese conocimiento que se genera dentro de nuestras fronteras y que podría potenciar el desarrollo local, el desarrollo de nuestra sociedad y el crecimiento de nuestra economía, deje de tener potencial, porque lo apropia otra nación o lo apropia una corporación. Bueno, con esto espero haber cumplido con el tiempo y estoy abierta obviamente a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación, súper claro y súper importante las reflexiones que traes en torno a la protección, digamos, de todas las producciones intelectuales, científico-tecnológicas que hacen a la construcción de nuestra soberanía científica y tecnológica y obviamente al desarrollo, digamos, de nuestro país. Así que muchas gracias por la disertación. Bueno, nuestra próxima disertante es la doctora Vera Álvarez. Ella es ingeniera en materiales y doctora en ciencia de materiales por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente es investigadora principal del CONICET y vicedirectora del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA. Además, es profesora adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente se desempeña como subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la universidad. Bueno, Vera, más allá de las presentaciones, además fue profesora mía, así que quiero agradecerte por estar acá hoy compartiendo este espacio con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Manuel por la invitación, a todas las personas que están acá reunidas. La verdad es que recién hablaba con Laura por WhatsApp y le decía, a medida que van pasando las exposiciones va cambiando la idea de lo que quiero decir. No porque me cambie la idea, sino porque van llegando distintos aportes que lo configuran. Empezando porque la frase con la que arrancó Gustavo de Husay es con la que me gusta cerrar casi todas mis charlas. Así que ahí ya me sacó un puntito de lo que me gusta remarcar. Y después, para darle un poco de continuidad a esto que están comentando, que me parece que es fundamental, y de todos esos roles que habló un poco Manuel que tengo yo ahora, me gustaría pararme en el de vinculación tecnológica, que creo que es uno importante y que no se ha abordado tanto. Entonces, por un lado, me parece fundamental que se desarrollen instrumentos para que lo que hacemos adentro de nuestros laboratorios, tanto en las universidades como en el CONICET, la SIC y otras entidades que también trabajan en ello, puedan salir. Me parece que tenemos una gran cantidad de conocimiento acumulado, que muchas veces, como dijo Laura, y me parece que es súper importante, lo publicamos sin protegerlo, y otros países del mundo se apropian de ellos para generar tecnología y para generar recursos genuinos y empleo, que es una cosa que acá en Mar del Plata nos falta y por demás. Podrán Paula y Manuel, que también son de aquí, contarles que tenemos una situación muy crítica en lo que es desempleo desde hace muchos años, pero ahora se ha visto acentuada. Entonces creo que trabajar en conjunto para poder proteger la propiedad intelectual y para poder sacar de los laboratorios a través de vinculaciones público-públicas y público-privadas lo que hacemos y que se transformen en productos y servicios para nuestra sociedad es uno de los grandes objetivos que tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ese objetivo y dónde están los pilares de eso? Por supuesto que los instrumentos de financiamiento que nombraron Laura y Pablo, ¿sí? Porque me parece que también estos nuevos PAC, algunos de los que tuvo que pasar por una entidad que los firmara, los avalara y los acompañara, son fundamentales, ¿no? Y que esas asociaciones entre lo público y lo privado sean genuinas y no sean solamente para cumplir un requisito. Me parece que trabajar en eso es súper, súper importante. Otra cosa que decía Laura también es el rol de las aceleradoras, incubadoras, quienes hacen que el conocimiento que se desarrollan también estudiantes y emprendedores salgan
nuestras universidades. Y ahí unas cosas que estuvimos también debatiendo con Manuel en otra mesa que estuvimos fue cómo le enseñamos a nuestros alumnos en carreras tecnológicas como ingeniería. Muchas veces nos educan o nos han educado para que simplemente terminemos en una multinacional, como que ese fuera el único modelo que existiera. Entonces ahí tenemos otro problema, que es cómo educamos a nuestros estudiantes y qué posibilidades les damos de cómo van a poder seguir sus carreras a futuro. Muchos les aseguro que quedan convencidos de que esa es la única posibilidad y que si no, bueno, se van a morir de hambre o no van a poder sobrevivir o no van a aportar nada y que es el único camino. Entonces, como docentes tenemos también esa responsabilidad de explicarles que hay otros caminos, otras alternativas y cómo eso contribuye al desarrollo nacional. Por otro lado, me parece que otra cosa que es muy importante es poder ver cómo la vinculación tecnológica a través de la transferencia de tecnología al sector productivo puede generar recursos genuinos, no solo en empleo, que eso es súper importante, sino en financiamiento para el sector público. Es decir, cómo ese dinero que generamos vuelve en forma de regalías a las instituciones públicas para poder hacer nuevos desarrollos que nuevamente estén al servicio de la sociedad. Me parece que hay muchos investigadores que no tienen ni idea de esto que les estoy diciendo, investigadores y docentes. No lo tienen ni siquiera en el panorama, no lo pueden ver. Y más allá de todos los instrumentos de evaluación y las discusiones de cómo evalúa el CONICET, cómo se piden los subsidios y demás cuestiones, que si siempre te cuentan los papers y no los papers, que creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Yo he estado en varias comisiones de ingreso de CONICET, por ejemplo, y he visto cómo eso favorablemente ha cambiado en beneficio de quienes trabajan más en tecnología. Me parece que aún hay arraigadas algunas cuestiones del ego de nosotros mismos los investigadores con el que tenemos que luchar. Y acá pongo una última cosa que es, todos los investigadores, docentes, estamos conscientes de que somos empleado público y que una persona que trabaja 15 horas por día y compra un paquete de yerba y paga el impuesto nos está pagando el sueldo y que tenemos un deber ético y moral de devolverle a la sociedad lo que nos está dando. Yo creo que no y que nos falta muchísimo para llegar a eso. Eso es lo que les quería comentar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Vera, por la exposición y por cómo aportaste, digamos, también a otra mirada, tanto desde, digamos, desde el perfil profesional y desde tu profesión, desde la investigación. Así que muchísimas gracias por la exposición. Nuestra próxima disertante es la doctora Sandra Yarri, quien es profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Río Negro. Es investigadora categoría 1, profesional de la Comisión de Investigaciones Científicas en el área de investigación de biotecnologías y biodiversidad, y actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto de uso sustentable de la biodiversidad USUBI. También es consultora del CTPD-FAU y consultora independiente, y a su vez es exdecana y vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Participó también en el desarrollo de varios planes estratégicos tanto en el MINCIT como en Agricultura y en procesos internacionales como la evaluación del impacto de la ciencia y la tecnología para paliar el hambre y la pobreza rural. Bueno, sin más introducciones, Sandra, te agradezco por estar hoy acá compartiendo esta disertación con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, mientras voy agradeciéndoles, sobre todo a Martín Navarro por haberme invitado y a todos los organizadores, y bueno, compartir con ustedes el placer que me da haberlos conocido y que me hayan permitido ser parte de este encuentro. Yo voy a cambiar un poco, sí voy a mostrar un caso, sí voy a mostrar un PowerPoint, y sí me voy a robar todo lo que dijeron, porque soy la última, me vi el que pega último, así que voy a ver, me dijeron que, me dice que no... Fíjate, no perdón, acabo de hacer co-host, deberías poder compartir. Bueno, dale, a ver ahora, ¿ven? Ahora está cargando. ¿Me ven? Sí, perfecto. Bueno, entonces, voy a mostrar en 12 minutos, sin repetir y sin soplar, un caso de cómo se puede llegar con un proyecto a desarrollo territorial, muy particular. El proyecto es nosotros le decimos USUBI, está financiado por el PNUD, y el nombre completo es Incorporación del Uso Sustentable de la Biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad, los bosques de alto valor de conservación
en Atlántico, Yungas y Chaco, por eso le decimos Usubi, porque es larguísimo, nadie se lo acuerda. El objetivo del proyecto general es el fortalecimiento de los marcos de gestión para el uso sostenible de la biodiversidad, para aumentar la protección de los bosques de alto valor. Está muy relacionado con la ley 26.331 de bosques nativos y con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Y se implementa en sitios priorizados: Bosque Atlántico, Misiones, Chaco y Yungas. Tiene 3 componentes: el manejo sostenible del bosque nativo, el desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad del uso de productos forestales no madereros, que está en la parte por ahí más original, y el fortalecimiento del marco de gobernanza nacional y provincial para el manejo sostenible de estos productos forestales. El proyecto se escribe en el periodo 2014, pero se aprueba y se empieza a implementar en 2015. Es decir, tuvo 4 años complicados, lo retomamos, a mí me tocó retomarlo el 1 de febrero de este año. Cuando lo retomé se había ejecutado solo una parte. Van a ver que eso es complicado desde el punto de vista ético también por las comunidades con las que trabaja. Tiene un financiamiento de $4.600.000. El dinero es del Fondo por el Medio Ambiente Mundial, del CHEF, y lo implementa el PNUD. Está dentro de la Secretaría de Políticas en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que lo llevo a viajar un poco para cambiar el foco. Nos vamos a Chaco Seco, ahí trabajamos en Morillo, en Los Baldes, en el Chañar, en La Cortada, con comunidades criollas y pueblos originarios huichís, aproximadamente 200 personas. Ahí abarcamos 10.000 hectáreas en principio, pero ahora incorporamos un trabajo a través de una asociación virtuosa con una ONG en territorio de los lotes 55 y 14. Hay un fortalecimiento de infraestructura, entre otras cosas, como salas de procesados, pero lo que se busca es que aquello que estuvieron haciendo tradicionalmente, desde siempre, los pueblos que viven en y del bosque, poder convertirlo en una entrada para que tengan independencia, mejoren su calidad de vida, se promueva el arraigo, pero indirectamente ayuden a conservar, ¿sí? Hablamos de frutos nativos como harina de algarroba, mistol, chañar, para uso alimenticio, artesanías, goma brea, que se usa como sustituto de la goma arábiga, especies tintorias para teñir las prendas, y la miel de abejas nativas. En la selva paranaense, en lo que es Misiones, ahí ven una foto de alguna de lo que logramos en una cooperativa de las soñadoras. Se trabaja en distintos departamentos en toda la provincia, con pequeños productores campesinos y con pueblos originarios guaraní. También hay fortalecimiento de capacidades, como sala de producción de vinagres, licores, dulces, mermeladas, con frutas nativas, miel de abejas nativas, hongos, la pulpa de palmito, plantas ornamentales, plantas medicinales. En Yungas, Jujuy, se trabaja en Ledesma, Valle Grande y General Belgrano, con comunidades campesinas como Cocayjuy y pueblos originarios Collas y Ocloyas. También hay fortalecimiento de infraestructura, entre otras cosas, y fundamentalmente se está trabajando con la fruta fresca de un tomate de árbol o chilto de uso alimenticio, más otras frutas, miel de abejas nativas y especies tintorias. Esto es a grandes rasgos, pero el proyecto es muchísimo más, es multidimensional. Imagínense el territorio en el que aterriza. Nosotros hemos capacitado más de 9.000 personas, hemos generado las habilitaciones, registros y normativas para que se puedan comercializar más de 30 productos de la biodiversidad nativa, los ingresamos al Código Alimentario Nacional, pueden tener traslado en territorio, pueden venir desde Jujuy y comercializarse en el mercado central, que también lo hemos hecho. Se llega a más de 350.000 personas a través de ferias, asociaciones con chef, cocineros y otras cuestiones. Estamos trabajando una ley de presupuestos mínimos para la conservación y uso de la diversidad. Estamos trabajando en una marca o sello diferencial biodiversidad nativa. Se está buscando valor agregado. Se trata de organizar en territorio y buscar canales de comercialización y acceso
desde que llegamos tiene un enfoque transversal de género y estamos investigando por primera vez la relación de las mujeres y el uso sostenible de la biodiversidad. Y otra cosa que recuperamos son las cartas de acuerdo con universidades. Antes se usaban consultoras privadas y cuando llegamos nosotros, las consultoras y generadoras de conocimiento son las universidades públicas. Por lo tanto, a quien preguntamos y buscamos como socios son las universidades. Estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con los incendios, porque en todos esos lugares hay zona roja. Estamos buscando que al mapa de economías regionales se le sumen las economías basadas en la biodiversidad nativa, que no solamente se vean los cultivos tradicionales, también en sistemas agroalimentarios localizados, en sistemas agroforestales que busquen los huertos familiares mixtos para seguridad alimentaria, la transición agroecológica de estos productores y un mapeo con National Geographic de todo lo que son abejas nativas, por ejemplo. Tenemos un cronista que narra historias de vida porque atrás de esto hay personas. Estamos buscando la internet comunitaria como un acceso para todos estos porque COVID nos llevó a ese lugar. Tenemos problemas, por ejemplo, pasar del caso a la masificación, aumentar la escala, la formalización de nuestros productores y el acceso en todos los sentidos. Desde el acceso a la comunicación, desde un camino hasta poder llegar al banco a cobrar un plan, porque no pueden hacerlo. Entonces, eso es lo que es el proyecto. ¿Y qué pienso yo que tenemos que ver y aprender a través de este proyecto? Con una política pública para el desarrollo centrada en la biodiversidad nativa que muchas veces no se visibiliza. Bueno, a ver, la biodiversidad es un recurso estratégico en geopolítica mundial. Es el cuarto recurso. La biodiversidad a nivel de genes está a nivel de agua, suelo y aire, porque los genes son la enorme biblioteca de todo lo viviente. La información de miles de años de evolución sobrepasa la magnitud de la información digital. Entonces, en la sociedad del conocimiento y la información siempre vemos a las TICs y nunca vemos la información genética. Y si se ponen a pensar cuál fue el último premio Nobel de química, recuperarán y sabrán que fue en edición génica. Entonces, es muy importante dominar el lenguaje genético. En la carrera de perdedores y ganadores en geopolítica mundial hay que apostar al lenguaje digital, pero también al lenguaje genético. Es decir, que conocer nuestra biodiversidad es sentar soberanía sobre nuestros recursos genéticos y empezar a mirarlo como un recurso estratégico. Hay toda una historia que es la bioprospección, es esa búsqueda de genes y principios activos, y también existe su contraparte, la biopiratería. Y por eso la necesidad de sentar soberanía sobre estos recursos, porque tienen un uso alimenticio, farmacológico, industrial, de defensa, ¿no? Es la base de un montón de desarrollos. Hay una relación directa entre biodiversidad, salud y seguridad alimentaria, sobre todo en un contexto de pandemia. La biodiversidad, la salud y la nutrición están totalmente conectadas. Necesitamos ecosistemas sanos donde la biodiversidad les da resiliencia, porque un ecosistema sano es sostén de vida en el planeta, es sostén de vida de sistemas productivos, ¿sí? Pero también la biodiversidad tiene una mirada que tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria, porque la diversificación de las dietas es fundamental, porque no podemos seguir alimentándonos de 4 plantas, si siquiera lo extendamos hasta 8 cultivos a nivel mundial, porque tenemos que aprender a alimentarnos localmente, porque tenemos que mirar los proyectos de otros países como plantas del futuro, porque en contextos de un mundo cambiante, cambio climático, pandemia, escenarios bélicos, hay que alimentarse de esas plantas que están localmente disponibles y que todavía ni siquiera conocemos, pero que tienen un uso tradicional. ¿Sí? Hay que entender que biodiversidad y salud es un nexo único y la mirada de una salud integrada tiene que ver con la salud de los ecosistemas, y en la base de la salud de los ecosistemas está la biodiversidad. Entonces hay que pensar políticas para eso. Y toda la cuestión de soberanía tecnológica para poder caracterizar esa biodiversidad, ¿no? Esa definición de banco de genes, esa reconfiguración geopolítica de quiénes son consumidores, productores y bancos de reserva,
hacia donde se van a ir a buscar estas cuestiones, y pensar que siempre miramos que la biodiversidad está en las selvas y sin embargo esa información genética para sobrevivir en un mundo cambiante y para mejorar cultivos y mejorar otras cuestiones están en ambientes estresados. Y Argentina es en su mayoría árida y semiárida. Y ahí están los genes más importantes. De ahí la bioprospección en esos ambientes. Entonces, voy a cerrar con 4 frases que me compartieron las comunidades con las que trabajamos, ¿no? De los wichis, problemas globales, respuestas integrales, y entre todos podemos saber todo, construcción colectiva del conocimiento. Así dijo uno de los dirigentes de esta comunidad. Entre todos, poniendo una parte cada uno, podemos saber todo. La otra cuestión que viene de Misiones y de las soñadoras, la biodiversidad es el otro, hacer visible a esos actores que están trabajando con esas cuestiones. Y la cuarta es reactivar las soberanías locales, dar opciones de desarrollo basadas en el uso sostenible de la biodiversidad porque da localidad de desarrollo. Como siempre, la palabra clave en este mundo es acceso, y básicamente la pregunta de si el pez grande se va a seguir comiendo al pez chico o el rápido se va a comer el lento. Entonces, rápidamente avisparnos con que la biodiversidad es insumo de las biotecnologías, que el mundo pasa por ese lado y que hay que mirarla desde ese lugar. Hay un ejemplo muy concreto. Cuando llego al proyecto, dicen, trabajamos con Chilto, vendemos mermelada y llevamos cajones de fruta al mercado. Y yo venía de trabajar en una red en la Unión Europea, donde esa misma planta, que es nativa de América Latina, estaba siendo estudiada desde el punto de vista genómico y proteómico, porque tiene una alta actividad antioxidante y por lo tanto va a haber medicamentos en la Unión Europea, antioxidantes o refuerzos antioxidantes basados en una planta nativa. Entonces, está bien, está muy bueno el producto en bruto, pero ustedes dijeron hay que agregar valor, y con conocimiento metido en esto, el valor agregado nos lleva a productos de menor cantidad, pero con muchísimo más valor o precio. Rápido, y como trompada de loco, les compartí esto, pero lo podemos hablar en cualquier otro espacio porque tiene muchísimas aristas. Muchas gracias. Genial, excelente presentación, muchas gracias Sandra por todo. La verdad que creo que a todos y a todas nos has aportado una mirada en torno a la biodiversidad que no conocíamos, y eso me parece sumamente importante porque ahora creo que después de esta charla, a partir de obviamente las presentaciones de todos los disertantes, vamos a tener una mirada diferente en torno a la construcción de la soberanía científica y tecnológica y también en torno a la biodiversidad, que hoy es un tema que se está discutiendo en varios aspectos de nuestra sociedad, pero que bueno, estas miradas que vos has construido y que vos nos has aportado desde el proyecto Usubi, hacen a también empezar a reflexionar en torno a cómo incorporamos estas ideas y estos conocimientos también en distintas disciplinas, digamos, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con también la construcción de una mirada interdisciplinaria en torno al cuidado de la biodiversidad, en torno a también la construcción, digamos, de la sostenibilidad de la biodiversidad, y creo que acá en este encuentro hay invitados e invitadas, disertantes de distintas disciplinas, del campo de lo social, de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología, y me parece que has introducido un aporte que nos lleva a reflexionar también en nuestras propias profesiones cómo hacemos en torno a las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ya son alrededor de las 20 horas. Sé que muchos y muchas deben estar cansados de distintas actividades laborales, de una jornada ardua. Así que, antes que nada, me gustaría invitarlos e invitarlas mañana al próximo panel, que es Políticas Científicas, que contaremos con la presencia de Eduardo Mayo, subsecretario de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Anabel Cisneros, directora de Nelarsat, la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, María Cecilia Sleiman, subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, y Miguel Sedov, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones. Así que, bueno, agradecerles a todos y a todas por haberse tomado el tiempo de compartir este espacio con nosotros y con nosotras.
también a los disertantes y a las disertantes por haber expuesto y comentado los distintos desarrollos que vienen llevando adelante en torno a cómo construimos una Argentina socialmente más justa y también con soberanía científica y tecnológica. Así que, sin más, agradecerles y bueno, a los que quieran, a las que quieran, los esperamos mañana en el próximo panel que se va a desarrollar a las 18 horas. Pueden acceder a través del mismo link con el que accedieron a esta charla. Muchísimas gracias y bueno, que tengan buenas noches.